Buenas tardes. En nombre de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a través de su Departamento de la Mediana y Tercera Edad y del Instituto de Capacitación Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación, queremos agradecer su participación. También reconocer y agradecer especialmente el aporte generoso de los doctores Julieta Odone, Gustavo Mariluz y Federico Quilisi para el intercambio y la reflexión en torno a temas que nos convocan desde la universidad pública, como son las políticas y el envejecimiento, y particularmente poniendo el foco en este caso en la domesticidad y cotidianeidad en el marco de la pandemia que estamos atravesando. Mi nombre es Valeria Olivetti y junto a la profesora Rosario Montiel coordino el equipo del Departamento de la Mediana y Tercera Edad, integrado por María Baigorria, Aurora Ruyú, Lorena Cabrol, Laura Bergamachi y Susana Descarso. A continuación, el vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Educación, el doctor Alejandro Ramírez, brindará unas palabras para así dar lugar al conversatorio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un enorme placer en mi nombre. Soy vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Educación. Mi nombre es Alejandro Ramírez y en nombre de la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Gabriela Bergomás, quería expresar nuestro beneplácito y nuestro enorme gusto de presentar una nueva actividad dentro o en el marco del Departamento de la Mediana y Tercera Edad, y sobre todo con tres especialistas que nos vienen a presentar y tienen la generosidad de compartir con nosotros sus desarrollos, sus investigaciones y sus puntos de vista sobre una temática que tiene que ver con una actualidad que nos engloba no solo a la tercera edad, sino a la sociedad completa. Y bueno, también con deseos de aprender qué es esto de la domesticidad y el envejecimiento en medio de una pandemia. Así que desde nuestra parte y desde la Facultad de Ciencia de la Educación, sean formalmente bienvenidos. Es para nosotros realmente un enorme placer que hayan accedido a compartir con nosotros sus investigaciones. Y bueno, nada, eso, un enorme placer y muchas ganas de escucharlos, así que quedamos a disposición y adelante entonces ustedes con lo que nos vienen a plantear. Adelante Valeria, entonces, muchísimas gracias. Bueno, habíamos quedado con Valeria que hasta que pueda resolver sus problemas tecnológicos, que iba a empezar que por una cuestión de orden conceptual, iba a iniciar yo la conversación. Alejandro, te agradezco mucho la oportunidad. Quiero agradecer, no quiero dejar de agradecerle a la Universidad de Entre Ríos, obviamente a la Facultad de Ciencias de Educación, pero particularmente al Departamento de Mediana y Tercera Edad. Mi nombre es Federico Quilici, yo soy docente de la UBA y actualmente trabajo en el Instituto de Capacitación Parlamentaria del Congreso de la Nación. En este marco, yo no soy un especialista sobre temas de mediana y tercera edad o de envejecimiento, pero lo que voy a intentar plantear es algo que es reflexionar en torno a lo que es cómo es la construcción de una agenda de políticas públicas al interior de una federación. Y un poco quiero destacar la pertinencia de este conversatorio dada la coyuntura. Ahora a lo largo de estos 15 minutos que nos hemos puesto de acuerdo que íbamos a conversar, voy a intentar explicar por qué creo que este es un momento muy importante para trabajar temas de prevención, cuidado en la mediana y la tercera edad. Si bien no soy un especialista, pero ni mucho menos, pero voy a intentar llegar a sostener este argumento. Mi presentación va a ser un poco teórica, o sea, decir, cómo es la construcción de una agenda política al interior de una federación. Obviamente la Argentina es una federación. Y quiero plantear dos escenarios, porque obviamente hoy vivimos en un escenario de crisis que no es el escenario normal, donde se desarrollan y se piensan y se diseñan las políticas públicas. Generalmente nosotros estábamos o pensamos o nos gustaría vivir en escenarios de condiciones de estabilidad. Pero lo que es interesante, que es una contradicción, que las federaciones, por su diseño institucional, por su modus vivendi entre los distintos niveles de gobierno, en condiciones de estabilidad, es difícil que los actores
puedan coordinarse y establecer una agenda con un criterio único. Y esto, nos voy a aburrir un poquito con algún tema conceptual, esto no es una definición normativa de una federación, sino es una visión más de un punto de la política, que es que un Estado federal es un Estado compuesto por distintos niveles de gobierno, todos esos niveles de gobierno tienen un gobierno electo democráticamente, y por la vida institucional en democracia, esos gobiernos tienen una agenda política propia, que puede ser distinta a la del nivel superior o a la del nivel inferior. Eso hace que pensar transversalmente para toda una federación, una política pública, sea compleja, porque va a haber muchísimos actores con legitimidad democrática que tienen intereses distintos. Entonces, para resumirlo de manera sintética y no aburrirlos, porque no les quiero dar, no quiero dedicarme a la teoría política, una federación existen múltiples actores, múltiples agendas, y de los cuales estas están superpuestas. Y voy a un caso concreto, digamos, la provincia de Entre Ríos puede tener una agenda política que puede ser distinta a la de la provincia de Santa Fe o a la de Corrientes. Y puede coincidir o no los principales pilares con la agenda política del Estado central o federal, y a su vez la política de la gobernación puede ser distinta a la agenda política del intendente de Paraná o de Concordia. Con lo cual, siempre cuando se habla de políticas públicas, se habla de diseño, evaluación, implementación. En una federación esto es muy complejo, porque hay muchos actores que tienen legitimidad democrática, que tienen, y por lo tanto sus intereses pueden ser superpuestos, distintos, y es válido, porque todos tienen la misma legitimidad, que es la legitimidad democrática que le otorgó la ciudadanía. Entonces, lo que es interesante es que una federación, en contexto de normalidad, hay conflicto. Y ese es el secreto de la federación, poder administrar ese conflicto en una vida democrática. Porque si no hubiese conflicto o no hubiese intereses heterogéneos, tendríamos otra forma de gobierno. Un Estado más unitario, más centralizado. Pero en la historia de la Argentina hemos llegado a este acuerdo. Este acuerdo que es la convivencia de un Estado central fuerte, con provincias fuertes también, con grandes liderazgos provinciales, y que hay una pulsión, una pelea por recursos, por intereses y por agenda. En este marco, cuando uno quiere desarrollar una política pública en el escenario en que se encuentra, es complejo, porque hay muchos actores en la mesa, hay muchos intereses, etc. Pero hoy ese no es el escenario en el cual vivimos. Hoy ese escenario no existe, porque hoy no vivimos una opción de estabilidad ni económica ni social, pero sí política. Hay otras federaciones, por ejemplo, como Brasil, que viven un escenario de crisis, pero sin crisis social, económica y política. No parecería ser el caso de la Argentina. Hoy, sin duda, hay una crisis social, económica, producto de un factor externo, que es la pandemia, pero hay liderazgo. Y esto no es liderazgo desde el Ejecutivo Nacional, hay liderazgo en todos los niveles de gobierno. Esta crisis logró algo que ocurre en contexto de crisis cuando hay liderazgo, que haya una agenda unificada. Y no verticalmente. No es que el Ejecutivo le impuso una agenda al gobernador y los gobernadores se la impusieron a los intendentes, sino que hay un acuerdo que se materializó en distintas fotografías que vimos a lo largo de todos los diarios de la Argentina, intendentes charlando con sus gobernadores, gobernadores charlando entre ellos, que eso muestra que la pandemia logró focalizar al menos una agenda que yo la puedo definir, y equivocándome, en 3 elementos, por lo menos, que son de alguna forma, creo que están presentes. Uno es la prevención de la salud, la prevención de la ciudadanía, en todos sus aspectos. El otro es la centralidad de la salud pública. O sea, 2 elementos que hace 2 o 3 meses no estaban en ninguna agenda política o estaban marginalmente. Y por el otro, ahora que la curva parecería estar un poco más domesticada, aparece el tema de la recuperación económica. Entonces, parecería que hoy la agenda política de todos los niveles de gobierno que integran la Argentina iría en torno a eso. Y eso es una oportunidad. Es una oportunidad para aquellas personas que se dedican a pensar políticas para el cuidado, la prevención en la medida de la tercera edad. ¿Por qué? Porque este es el momento. Porque hoy todas las otras agendas, todos los otros intereses están relegados. Porque hoy el foco de la política pública se redujo mucho. Entonces, el otro día hablando con Gustavo, que creo que después de la presentación va a seguir, este es el momento sin vergüenza de salir a hacer lobby. O sea, a todas aquellas personas que se han dedicado a trabajar la política de salud, la política de prevención en torno a la tercera,
a la medida de la tercera edad, este es el momento. Y, digamos, en la Argentina muchas veces hablamos del lobby como algo malo, como algo de vergüenza. No, todo lo contrario. Este es el momento para hacer lobby al municipio, a los consejos deliberantes, a las gobernaciones, a las legislaturas provinciales, al Congreso de la Nación, a los ejecutivos, a los ministerios. Porque todo aquello que nosotros podamos instalar en la agenda e implementarlo en programas, leyes, va a perdurar. Y como bien habíamos dicho en la charla informal que tuvimos, hoy el mundo, y obviamente también la Argentina, que no escapa de esa lógica, cada vez un porcentaje mayor de la población es una población envejecida. Con lo cual, tenemos que abordar esa temática. Y este es el momento. Para salir un poco de la endogeneidad, voy a plantear otro ejemplo, aprovechando que estamos en la Facultad de la Ciencia de la Educación. La educación. ¿Hace cuánto tiempo escuchamos la escuela secundaria no educa más a nuestros jóvenes? La primaria no sirve más a nuestros chicos y a nuestras chicas. Hay que cambiar la política universitaria. Bueno, hoy la crisis nos da un sopapo. Esta forma de interacción que estamos teniendo es producto de la crisis, digamos, de la pandemia. ¿Quién iba a pensar hace 2 meses que toda la educación en la Argentina y en gran parte del mundo iba a ser virtual? Entonces, hoy es otra oportunidad para repensar la educación, que hace la educación pública. La Argentina nace con el Estado, es una institución que tiene años y años. Entonces, dada la coyuntura, hay ciertos elementos que tienen una oportunidad histórica. Porque probablemente, cuando volvamos a lo que se llama ahora la nueva normalidad, la nueva estabilidad, habremos perdido la oportunidad. ¿Por qué? Porque vamos a volver a esas condiciones normales. O sea, todos los actores que integran la federación imponiendo su agenda, que lo hacen legítimamente, obviamente, ¿no? Porque fueron electos democráticamente y representan esos intereses. Toda una agenda superpuestas, intereses superpuestos. Entonces, extrañamente, en el caso de la Federación Argentina, cuando la crisis está bien gestionada políticamente, la agenda política se reduce mucho. Entonces, hoy tenemos, para aquellas personas que se dedican a los temas del cuidado, de la mediana y la tercera edad, una oportunidad histórica. Digamos, y podemos pensar un ejemplo distinto, porque esto a veces dice, bueno, esto se tenía que dar así. No, esto podría haberse dado de otra manera. Al lado nuestro hay un país que es una gran federación, que es Brasil, y esta situación no se da. ¿Por qué? Porque las élites políticas no se pudieron poner de acuerdo. Tenemos a un presidente que tiene una política pública que no concuerda con ninguna de sus gobernadores. Entonces, ahí hay otro efecto, hay otra situación, hay otros intereses que se dieron. Pero hoy, políticamente, la Argentina vive una situación difícil, pero volviendo a lo que nos interesa a nosotros, hay el foco de todas las instituciones federales y de todos los organismos públicos están centrados en muy pocos aspectos. Y uno de ellos es la prevención y la salud. 2 aspectos que son centrales para poder pensar y abordar políticas de cuidado de la mediana y la tercera edad. Lo mismo, que es un tema que yo me siento más cómodo, que yo me dedico a política universitaria, es lo mismo. Hoy es el momento para todas aquellas cosas que venimos pensando hace mucho tiempo, implementarlas, salir a la cancha y jugarlas, porque hoy la sociedad y las instituciones están permeables a pensar estos nuevos cambios que hace mucho tiempo que venimos trabajando. Entonces, en este contexto que es sumamente dinámico y volátil, yo creo que hay poco tiempo, porque rápidamente vamos a volver a una nueva normalidad. Y todo aquello que no lo hagamos en este contexto, vamos a haber perdido una oportunidad, porque, no sé, 1 año, 2 años, la agenda política va a ser más amplia, porque va a haber otros problemas. Y este momento que tenemos una oportunidad de poner en evidencia la importancia de lo que es el cuidado de la prevención en una población que es sumamente vulnerable, como son los adultos mayores hoy, y probablemente lo vuelvan a hacer dentro de 5 años, porque como venimos viendo, este efecto se produce cada 5 años. Hay una pandemia, una última crisis cada 3, 4 años. Con lo cual, la última que fue, si no me equivoco, fue la influencia, no tomamos ninguna política, no aprendimos nada. Me parece que de esta es una oportunidad para repensar seriamente el rol de la salud pública y básicamente la población de mayores riesgos, que son los adultos mayores. Por eso, como les decía al principio, me parece que este conversatorio, seminario, es sumamente pertinente, porque tenemos meses, no sé, quiero decir pocos meses, para mostrar la centralidad de lo que es el cuidado en una población que cada vez pasa a ocupar una mayor proporción en la pirámide poblacional de la Argentina y del resto de las sociedades. No estamos tratando un tema marginal.
Entonces, pero después puede transformarse en un tema marginal. Cuando empecemos en un año que estamos pensando en cómo reducir la pobreza, en cómo reactivar la economía, en cómo resolver el problema de las deudas que tienen las empresas, las deudas que tienen las familias. Hoy todos esos temas no están. Hoy estamos centrados en 3 temas, particularmente en 2, la prevención y la salud pública. Con lo cual, me parece que la Facultad de Ciencias de Educación, el Departamento de la Mediana y la Tercera Edad y todos los actores que están trabajando en este tema, hoy más que nunca se tienen que concentrar y en el buen sentido de la palabra, hacer lobby, porque todo aquello que logramos transformarlo, como dije, en programas, leyes, iniciativas, van a ser incorporados por el Estado y van a perdurar. Y además nosotros ya sabemos perfectamente que todo aquello que no lo hace el Estado, lo termina haciendo el mercado. Y todo lo que hace el mercado no tiene la lógica de la prevención y del cuidado. Bueno, este era un poco, creo que estoy en 14 minutos. Así que me voy nos hemos comprometido a dar 15 minutos cada uno. Bueno, le paso la palabra a Gustavo. Obviamente quedo en línea para si después hay preguntas, cualquier tipo de inquietud. Y bueno, y vuelvo a reiterar el agradecimiento por haberme hecho participar de este conversatorio. Bueno. ¿Tomás la palabra, Gustavo, por favor? Bueno, sí, bárbaro. Bueno, muchas gracias. Me sumo al agradecimiento de Federico a la UNER y al Departamento de la Mediana de Tercera Edad. Todos somos conscientes de la importancia histórica, estructural que estamos viviendo no solo en Argentina, no solo en las provincias, sino en todo el mundo. Retomo lo que dice Federico, también lo escribo en el artículo que yo les envié. También esta pandemia nos está indicando que la política goza de buena salud. Al contrario de ciertas corrientes del pensamiento impugnadoras de la política, nos está mostrando que la política sigue gozando de buena salud, que no está por encima ni por abajo de la sociedad, sino que está entrelazada. Y entre ellos, a mí me parece que es pertinente rescatar el impacto de la política en nuestra vida. Es decir, a partir del decreto firmado por el Poder Ejecutivo Nacional, que decreta el aislamiento físico obligatorio, me parece que nos ha cambiado 2 dimensiones importantes de nuestra vida, como son la cotidianidad y la domesticidad. Básicamente, ¿qué es la cotidianidad? Es lo que se hace todos los días, lo cotidiano, lo actual. Esta es la cotidianidad, una dimensión muy importante de la vida. Tanto es así que la sociología rescata una disciplina teórica que se llama sociologías de la vida cotidiana. Es muy importante para las ciencias sociales poner el foco en cómo nos producimos y cómo nos reproducimos en lo que somos. La importancia que tiene levantarse, la importancia que tiene desayunar, la importancia que tiene el vestido, los cuerpos, cómo se disponen los cuerpos, ¿no? En el espacio público, en el espacio privado, y la domesticidad, aquello que pasa en el hogar. Si uno se pone a pensar un poquito, la modernidad ha impactado tanto en la domesticidad y en la cotidianidad que no nos damos cuenta. Hace 50, 60 años, nuestra domesticidad era totalmente diferente de la que es hoy día, y nuestra cotidianidad también era diferente. En términos generales, aún hoy día, y esto está cambiando aceleradamente, nuestra cotidianidad está regida todavía por el ritmo del trabajo. Es el ritmo del trabajo, el ritmo del estudio, los que nos fija cierta cronicidad, de crónico, de tiempo cronológico, ¿no? Para nuestro día. Nos levantamos, la mayoría de nosotros y nosotras, a determinada hora del día, y cumplimos nuestra rutina. Tomamos el colectivo, vamos al trabajo, almorzaremos a determinada hora, los horarios ya estipulados. Esto, en una institución cerrada, una cárcel, un monasterio, un psiquiátrico, una institución geriátrica, está ya no dispuesto por nuestra dinámica, sino se nos impone desde una autoridad, de un poder. Y esto es muy importante porque en este momento, si bien nuestra cotidianidad está siendo impactada por la pandemia, por los decretos, y acá la importancia de la política, en estas instituciones no está sucediendo eso. Lo que está cambiando ahí es la domesticidad, porque se evitan las visitas. Y la domesticidad en nuestras casas también está siendo impactada, porque en nuestros domicilios, lo que me pasa a mí, lo que les pasará a muchos de ustedes, es que
se encuentran, sin la pandemia, se encuentran por ahí solos durante 8 o 9 horas del día. Hoy nos encontramos todos en el mismo domicilio, en nuestra misma casa. Estamos compartiendo mucho más tiempo con nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras hijas. Entonces, hay un impacto muy importante a nivel cotidiano y a nivel doméstico, producto de una decisión política que se toma como respuesta a la pandemia. Entonces, quiero rescatar esto, ¿no? No es natural. Nosotros no vivimos naturalmente así, pero nos adaptamos. Y esto es una de las características que también tenemos que rescatar. Si algo nos enseña la sociología del envejecimiento, la gerontología social y los estudios sobre envejecimiento, es que una de las grandes capacidades que tenemos es la capacidad de adaptación. Y todos nos vamos adaptando a lo que significa la cuarentena de acuerdo a nuestros recursos. Cambiamos los horarios y también podemos hacer un análisis etario a través de estos horarios. El otro día me comentaba una compañera que su hija de 13 años vivía de noche y dormía a las 9 de la mañana, cuando yo sigo durmiéndome a las 10 o 11 de la noche. Es muy probable que los adolescentes, los niños, les pasa. Mi mujer es maestra en un secundario, en un primario, y también le decían que los chicos no pueden participar de las clases a distancia porque están dormidos a las 10 de la mañana, están dormidos a las 11 de la mañana, cuando antes a esa hora estaban cursando el cuarto grado o el segundo año. Esto es lo que yo quería traer a discusión, al debate. El impacto en la cotidianidad, el impacto en la domesticidad y cómo nosotros tenemos recursos para adaptarnos a estas situaciones novedosas. Y ahora, ¿cómo se relaciona esto con el envejecimiento? Bueno, cuando uno se jubila, se hace idea sobre qué va a ser la jubilación. Hay una etapa que es la prejubilación, que uno sabe que dentro de 6 meses, un año, se va a jubilar y comienza a hacerse idea de cómo será su tiempo, pero nunca supone que la jubilación también significa un impacto para la domesticidad y la cotidianidad. Hay una etapa de un gerontólogo muy conocido, Atley, lo llama la luna de miel, en el cual nosotros, mujeres y hombres que nos jubilamos, pensamos que cuando lo hagamos vamos a viajar, vamos a hacer el curso de carpintería, nos vamos a dedicar más a esto o al otro, pero que en realidad, salvo contadas excepciones, esto no sucede, porque son sueños, son planificaciones que hacemos y luego la realidad de la jubilación impacta con toda su fuerza en nuestra cotidianidad y en nuestra domesticidad. Yo sostengo, creo que, haciendo las excepciones de cada caso, creo que lo que estamos viviendo es un adelantamiento de cuando nos jubilemos. Hace 60 días que yo estoy en mi domicilio y salí solamente 3 veces. Es posible que a todos nos esté pasando lo mismo. Y pienso que les pasará lo mismo a las personas que se jubilan, con la excepción de que ellos no van a abandonar esa situación. En cambio, nosotros sí. Y me parece que hay un paralelo, que podemos hacer una comparación entre cómo será vivir los primeros tiempos de la jubilación en relación al impacto en la domesticidad y la cotidianidad, que significa romper o no obedecer más esa lógica que no es la jubilatoria, que es la lógica del trabajo asalariado. Esto también va a cambiar en los próximos años. Otro de los temas que está trayendo la cuarentena y la pandemia es que, a mi juicio, el futuro se adelantó. Si nosotros estamos pensando en 5 años, que era mi caso, que me jubilo dentro de 5 años, yo tengo 60 años. Yo pensaba que dentro de 5 años iba a aprender a editar videos y a dar clases, porque ya me estaba preparando para mi jubilación. Lo tuve que aprender antes. Es decir, el futuro se me acercó. Entonces, y con esto cierro y le dejo a Julieta a continuar, esto es lo que yo puedo traer para el debate y para nuestra discusión en un conversatorio. Dimensiones de la sociología del envejecimiento y dimensiones de las ciencias sociales en general que debemos profundizar habida cuenta de este fenómeno, producto de una pandemia que los estados se enfrentaron. Entonces, a través del decreto presidencial de aislamiento físico obligatorio, nos cambió la vida. No es un ejercicio natural, es una construcción social. Nos ha impactado en nuestros horarios, nos está impactando también en nuestras relaciones y va a seguir impactando. Yo no voy a hacer predicciones porque no sería serio, porque todavía no tenemos investigaciones y está desarrollándose el fenómeno. Sería muy aventurado hacer predicciones académicas, científicas, con viso de seguridad, cuando todavía no tenemos todos los datos. Estamos transcurriendo el fenómeno.
pero evidentemente van a haber cambios. Y me parece que estamos viviendo una especie de prejubilación, con lo cual vamos a tener cierta capacidad de adaptación el día que suceda. Lo que hay que pensar ahora es cómo está afectando esto, no solamente a las personas de tercera edad que están internadas en un geriátrico o en una residencia, sino también a todos los sectores, a los sectores más vulnerables, a las personas que están con un tratamiento psiquiátrico que no pueden tomar su medicación. En este momento, yo no sé si ustedes saben, pero hay algunos faltantes de medicamentos porque no vienen de afuera. En fin, hay un montón de problemas. Bueno, yo quería traer a este conversatorio estos tres temas: la buena salud que tiene la política, lo está demostrando todo el mundo, todos estamos hablando de estos temas, la política sigue teniendo su voz en estas cuestiones, para bien o para mal, eso lo decidirá el tiempo. Cómo impacta la política en nuestra vida, el impacto social que tienen las políticas, que tienen las leyes en nuestra vida, especialmente, que es lo que yo estoy analizando, en la cotidianidad y en la domesticidad, y esta especie de prejubilación que estamos viviendo, que nos pueda acercar un poco más como profesionales a la comprensión de esas personas que sí están viviendo su etapa de jubilación. Julieta, ahora le dejo la palabra a usted. Yo con esto termino y vuelvo a agradecer el Departamento de la Mediana y la Tercera Edad. Bueno, buenas tardes, también agradezco. Mi nombre es Julieta O'Donnell, ya se ha marcado, soy investigadora de CONICET y desarrollo mi actividad en la Flaxo. Acá estoy decolada hoy, pues gracias a Gustavo y a los compañeros de Paraná, de la universidad, que tan amorosamente me invitaron a participar. Bueno, yo comparto con los compañeros el tema de la importancia de la política y el tema de tener una unidad en última instancia entre los distintos poderes del país para conjuntamente tomar una decisión que claramente, desde mi punto de vista y particular, creo que en general ha sido acertada. Es decir, tomar con mucha prontitud la problemática del COVID en la sociedad a través de una política o una resolución que fue el aislamiento, creo que ha sido una oportunidad difícil, pero una oportunidad. Por otra parte, también comparto el tema de que es el momento de aprovechar lo que esto va a dejar, esta oportunidad, que es, en principio, una infraestructura que no teníamos y que se está ampliando, y también una organización social y sanitaria que muchas veces que tiene que ver con cómo podemos organizarnos en la prevención e incluso en la atención en formas comunitarias, una salud más comunitaria. Y de alguna manera esto uno lo puede empezar a ver. Pero desde el punto de vista de la vejez y el envejecimiento, considerando que estamos dentro de un ámbito de la temática, a mí me gusta marcar, este hecho me hizo pensar en estas oportunidades que las definiciones que nosotros estábamos ya trabajando mucho desde la perspectiva del curso de la vida, que la vejez es el producto de una historia de vida, de una historia social, de un contexto que nos condiciona, aparte de nuestra propia biología, nuestra biografía, y cómo el contexto y cómo, digamos, los acontecimientos tanto de la política como en ese caso de una dictadura, una guerra, impactan en los procesos de envejecimiento y van a dar distintas vejeces, también una pandemia parecería que nos está impactando y que nos va a dar distintas maneras en este proceso de envejecimiento. ¿Cómo y de qué manera va a impactar esta pandemia, digamos? Y bueno, sí, en este sentido también comparto con Gustavo que no es muy fácil marcarlo, pero me queda claro que ya forma parte de una memoria nacional y también de una memoria universal. Y dentro de esa memoria me voy a coincidir con Federico, que en realidad pudimos de alguna manera desde las distintas áreas de la política llegar a una cierta unidad en cuanto a las decisiones
de cómo se debe trabajar en esta circunstancia. De todas maneras, en el caso de Gustavo, él me está recogiendo en el material que entrega lo que la forma, digamos, muy tradicional, después de la Segunda Guerra y con, digamos, la forma productiva del Fordismo-Taylorismo, el sistema tripartito de las edades, que claramente la sociedad se organizó a partir del sistema de trabajo en 3 edades: una edad para el estudio, una edad para el trabajo, una edad para jubilación. Y así también se organizó el ciclo de vida familiar y social bastante bien marcada en 3 grupos etarios. Sin embargo, el proceso de envejecimiento que tanto ha marcado también Federico, que cada vez las personas viven más y por más tiempo, nos está indicando que uno puede ser una persona vieja en los prejubilados a partir de los 50 años para arriba hasta los 120 años de edad. Por lo tanto, la vejez es algo muy diverso. ¿Qué hizo la pandemia? La pandemia nos obligó en la política a pensar nuevamente y muy fuertemente con una forma de pensar la vejez no como algo diverso que se construye en el curso de la vida, sino como algo más o menos estático. Normativizó nuevamente las edades de la vida, pero ahora no solo por una edad para el estudio, una edad para el trabajo y una edad para la jubilación, a pesar de que es muy bueno pensar, así va a ser mi vida de jubilado, posiblemente no lo sea tanto, Gustavo, se normatizó nuevamente en relación a las edades y el virus. ¿En qué sentido? Y dividimos las etapas y el quedarnos en casa y la política a partir de esta situación. Los de 0 a 16, los niños, la edad para el estudio, que en realidad es un poquito más larga porque el estudio dura más tiempo, si lo pusiéramos en términos del sistema tripartito, y bueno, sería el grupo de edad con la capacidad de ser portador sano. Por lo tanto, los niños en casa, no escuela, en casa, y son, entre comillas, y hasta el fin de semana pasado para la ciudad digamos, el AMBA, porque tampoco me puedo referir para todo el país, porque no es necesariamente para todo el país, pero la política universal aparece, si bien hay aperturas con estos criterios, digamos, el portador, difícilmente los niños se enfermen y mueran, pero sí van a portar el virus. Una edad, la edad del adulto, que estaría dada entre los 17 y 59, que también está en casa, pero muchos de ellos trabajan y son los posibles de ingresar más rápido, salvo que tengan alguna inmunodeficiencia o alguna situación, que se encuentran, digamos, que pueden contagiarse, enfermar, pero tendrán menos dificultades o más, la muerte es posible que no llegue a ellos. Es muy probable que ellos puedan sanar y soportar las circunstancias del virus. Y una última edad, que es la edad de la vejez, los viejos, que sí se los considera altamente vulnerables, independientemente del grado de vulnerabilidad real que estos 60 hasta los 120 años, entre los que viven en geriátricos, entre los que son activos o los que no son activos, generan a esta población. Este grado que sí se los ve como a aquellos que realmente pueden morir en esta situación, como los más vulnerables de todos. Y de hecho, en parte es así, el 77% de la población de más de 60 años en nuestro país
pero también podemos decirlo que en el mundo son las personas más viejas. Pero dentro de los viejos, los que más sufren son los que tienen 80, 90, digamos, en realidad, con respecto a la otra población. Ahora, una homogeneización fuerte de las tres edades hace que se interrumpa en la vida cotidiana buenas partes de las relaciones familiares. ¿Por qué? Y porque esto depende, y esto es bastante variable en relación a nuestro país. Tal vez yo esté bastante condicionada por pertenecer al AMBA, y puede ser muy diferente en distintas comunidades de nuestro país. Pero en realidad, mayoritariamente, las personas viejas suelen vivir solas o con otra persona mayor. Por lo menos el 50% de la población mayor vive sola. Entonces, la cotidianidad de esta persona grande y está con la familia, pero lejos. Las nuevas tecnologías ayudan, pero no todos tienen nuevas tecnologías. Las personas viejas se están adaptando mucho a esta nueva forma de verse vía videitos del celular, vía WhatsApp, o formas como la que estamos utilizando ahora. Pero por otra parte, el aislamiento, las investigaciones en gerontología nos muestran que después de la jubilación, las personas que viven solas y que no son participativas como las que suelen ir al departamento de la mediana y tercera edad, que en realidad son muy activas, las personas que no lo son tanto, y esto significa una proporción bastante alta de la comunidad, suelen tener sentimientos depresivos, sentimientos de aislamiento, sentimientos de soledad. Y sucede que en una situación de aislamiento extremo, esto está generando, a partir de muchas informaciones que están llegando al sistema de salud, de una necesidad de mayor recurrencia de fármacos y otras situaciones. Esto es algo que también nos está dejando la situación de pandemia, pero tenemos la doble situación. Abrimos la puerta, cerramos la puerta. ¿Cómo podemos resolver buena parte de evitar este aislamiento que tienen las personas? La familia está, pero no está lejos. Buscamos otras alternativas, formas comunitarias de llegar a estas personas, pero la forma comunitaria llega hasta la puerta, no cruza la puerta. No cruza la puerta. Me puede entrar la comida, me puede entrar la medicación hasta la puerta. Entonces, por eso, de alguna manera, desde mi punto de vista, dentro de la política de la vida cotidiana, como para las personas mayores, debería haber un mínimo de apertura que permita, de alguna manera, también algún tipo de relación cuidadosa, como una forma de política particular. Con relación a las dos formas que se está dando para mí importantísima con respecto a esta definición de las personas en relación al virus, hay dos generaciones que no se cruzarían salvo la convivencia. Si yo vivo en una familia extensa, estoy con mi nieto, mi hijo y todos juntos, como se refería Gustavo con lo que pasa en la adecuación de la vida cotidiana donde están todos juntos, que tal vez no sea lo que le suceda a todas las personas mayores. Puede suceder en algunos, pero hay una proporción muy grande que no. Entonces hay dos generaciones que serían difíciles de cruzar. Los niños por portadores, los viejos por muy vulnerables. Y esto puede de alguna manera estar generando ruidos en las redes de reciprocidad y ayuda mutua y en las necesidades de carencia, de afectividad, de tocar y de abrazarse que puedan tener muchas personas de mayor edad. Creo que la pandemia también nos genera o puede generar, además de una oportunidad, una situación de temor y angustia. La situación para las personas mayores de un futuro difícil, de un futuro, ¿qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa con un respirador? No me ve nadie, ¿con quién me despido?
también, digamos que algunos artículos muestran que la nueva tecnología llevada por un enfermero que permite a las personas verse con la familia, parece ser que revive de alguna manera a aquellos que están en una situación de mucha dificultad. Pero digamos que la política también tiene que ser una oportunidad para pensar cómo podemos, en parte, ir resolviendo estas cuestiones, porque suponemos que esta situación va a ser bastante larga y que se va a repetir, como decían los colegas, también en el tiempo. Bueno, nada, dejo esto para reflexionar. De todas maneras, estoy muy coincidente con los compañeros que tenemos una oportunidad de hacer una medicina social, que tenemos una oportunidad de invertir en nuevas formas de educación, en nuevas formas de salud, y también en pensar nuevamente cómo pueden ser las redes y las relaciones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Yo no sé si todos tienen acceso a las preguntas y comentarios que fueron apareciendo al costado. No lo vi. Pero algunas de las preguntas que se le hizo a los expositores las comparto como para que puedan ver, podamos compartir la mirada de ustedes tres respecto a esto que quienes nos están acompañando consideran como inquietante o para aportar. Una de las preguntas es, retomando el paralelo entre cuarentena y tiempo jubilatorio, ¿cómo entonces el Estado puede generar políticas que estimulen otra cronicidad que no esté marcada por los tiempos del mercado? Esto es un poco lo que planteaba Gustavo, bueno, en realidad los tres. Así que bueno, no sé quién quiere tomar la posta para esta pregunta, y hay otras más después. Está con el micrófono. El micrófono. Ahora se me escucha. La tengo apagado, claro. A ver, es una pregunta difícil de responder. ¿Debería el Estado impactar tanto? Una pregunta. Lo impacta a través de su gestión, que para eso fue elegido, ¿no? Para eso está el Estado, mejor dicho, fue elegido el gobierno. Me parece que hay una clave que es la siguiente, que es la imbricación entre las diferentes dimensiones que hacen a eso complejo que llamamos lo social. No necesariamente tenga que competir la economía con la política. Esto es una postura ideológica. Y como toda postura ideológica es una construcción. Por eso yo decía que la política a mí me parece que está gozando de buena salud, porque nunca la perdió. Parece ser, porque desde los medios interesados, con intereses específicos, hay un ataque en todo el mundo, o por lo menos en el mundo occidental, hacia las formas estatales y hacia formas estatales intervencionistas. Pero no la derrotan. Y tampoco el Estado derrota a la economía, ni a la cultura, ni a la familia, ni nada. Entonces me parece que hay que buscar caminos armónicos. Y acá rescato lo que decía Federico y lo que decía Julieta. Esta es una oportunidad. Está ahí, está iluminado. Podemos ver con mucha claridad los intereses sociales. ¿A quién le interesa la educación y la política y a quién le interesa cambiar su yate? Y está muy bien cambiarse el yate, pero si el costo de cambiar el yate va a ser que muchas personas tengan hambre, o muchas personas estén desocupadas, que no haya medicamentos para todo, bueno, como sociedad nos tenemos que replantear. ¿Cuál es el futuro que queremos construir para nosotros? Y en esto coincido con Julieta, porque nosotros también tenemos derecho a vivir. Como viejos, acá, toda una campaña por los derechos de las personas mayores. Me parece que lo que tenemos que encontrar es eso. Yo no puedo dar una respuesta exacta a esa pregunta, pero me parece que es una muy buena pregunta. Julieta. No, te dejo. No, yo no soy especialista en el tema, pero me parece que yo puedo hacer una interpretación más, recuperando un poco lo que planteó Gustavo, que es
A veces creo que no hay que ni hablar ni de la Argentina, porque estamos tan inmersos en nuestro cotidiano que no nos permite pensar. Entonces pensemos hoy tenemos una oportunidad, tenemos gran parte del globo en una gran crisis, y bueno, digamos, y es cuáles son la situación en la que estaban las sociedades al final ante esta respuesta, digamos. Los países centrales no tuvieron capacidad de respuesta a esta pandemia. Entonces, obviamente la salud había estado dejado de lado, era un elemento que se había abandonado, digamos. Se pensó que la salud se podía cubrir de forma privada o que la salud pública era para un grupo, de otra forma para otra, pero lo que es más interesante es que hoy, más que nunca, el tema de la salud volvió a estar en la agenda y es así, no es que decir, hoy los únicos que están dando respuesta a esto son los estados. No puedo decir más que eso y no tiene que ser Estado versus mercado, pero parecería ser que hoy la salud volvió a estar en el corazón del Estado porque gran parte del globo, la gran población del mundo, está viviendo este problema y que antes lo resolvía el mercado, no se resolvía o a nadie le preocupaba. Hoy volvió a estar en el centro de la agenda y esto habla de la dinámica de la que estamos viviendo y para personas como yo, que comparto, que me parece que la salud y la educación tienen que ser la base de cualquier tipo de sociedad, porque es una sociedad más armónica, más pacífica, donde puede haber mayor diálogo, mayor interacción, me parece que tenemos una oportunidad. Si uno decía hace 10 años hay que pensar un programa de salud nacional con hospitales públicos de calidad, iban a decir, no, mira, eso lo hace mejor el mercado. Hoy me parece que eso está en discusión y que la respuesta no es clara. Entonces, lo bueno, entre comillas, que tiene esta crisis, que yo no creo que tenga nada bueno porque las consecuencias sociales y económicas van a ser altísimas, me parece que, bueno, hacia dónde íbamos nos llevó a esto. Seguramente esta crisis, una pandemia va a volver a estar en 5 años, 10 años. Bueno, estemos preparados, aprendamos para que esto no nos vuelva a ocurrir y si nos vuelve a ocurrir, tengamos una respuesta. Pero eso es lo que puedo decir nada más. Bueno, como apreciarán, me estoy yendo y viniendo del conversatorio, peleando para poder mantenerme, pero otra de las preguntas que los que nos acompañan nos hacen es ¿cómo ven el intercambio generacional a través de la tecnología? Bueno, el intercambio generacional a través de la tecnología es lo que hay. En general, digamos, lo cual es maravilloso porque, bueno, uno de alguna manera puede, digamos, no es lo mismo. Yo pienso a veces, ¿no? Pienso, bueno, cuando nuestros abuelos vinieron del otro lado del mundo y se encontraban acá y no sabían más nada de sus familias porque todo era bastante dificultoso, digo, qué genial la tecnología, cómo nos permite comunicarnos en tiempo y forma. Pero sí, desde ya que es maravillosa y sobre todo cuando los hijos migraron o cuando los padres migran o en determinadas circunstancias. Te permite ver, te permite saber cómo estás, podés ver crecer a los niños, pero bueno, no hay como un abrazo. A mí me parece... Perdón, yo decía el otro día y sigo insistiendo, vamos a ver qué pasa con la generación de los bebés COVID que están naciendo y van a pasar varios meses con los dos padres, cosas que no es fácil, ¿no? Porque es difícil que los bebés cuenten 24 horas con los dos papás, pero sin abuelos. Pero, un poquito. Me parece que esto nos está enseñando algo que yo aprendí hace muchos años con Julieta, es hay una mirada general, un modelo deficitario de la vejez, que cree que las personas mayores son lelas, son tontas, no entienden. Y esto es lo que nos está demostrando la tecnología, es todo lo contrario. Estamos viendo que aprenden a usar un celular, aprenden a usar el Facebook, que aprenden a usar el Twitter, pueden tener interacciones por la videocámara. Me parece que, reitero, y acá rescato lo nuevo, lo que decía Federico y lo que decía Julieta, es una oportunidad para darnos cuenta de muchas cosas en las que estábamos equivocados y equivocadas.
Una persona que tenga 80 años no es una persona que ha abandonado la vida. Puede aprender, le llevará más tiempo, que no está alfabetizado en las tecnologías. Yo no soy nativo digital, yo aprendí a manejar la computadora. Mis hijos no, aprendieron enseguida. Bueno, quizás le lleve más tiempo a una persona de 80 años a ver cómo hace y necesitar la ayuda. Y ahí se da el intercambio generacional. Es decir, los nietos ayudan a los abuelos. Y esto es una novedad en la historia del mundo, porque antes los abuelos no precisaban la ayuda de nadie, eran quienes enseñaban a los nietos. Hoy los nietos le enseñan por ahí a usar el celular, le enseñan cómo se imprime y demás. Me parece que esto es positivo para la humanidad en general. Que debemos dejar de pensar es que la gente se hace tonta a medida que cumple años. No hay ningún indicio científico que pueda comprobar esto. O sea que es un mito. Sí. En ese sentido, simplemente una línea que también desde la Facultad de Ciencias de la Educación y puntualmente del departamento estamos trabajando e insistiendo con distintas líneas, es en tratar de no, esto un poco que mencionás vos, Gustavo, ¿no? El no encapsular a un momento del ciclo vital como es la vejez a determinadas condiciones, digamos, y limitaciones. Un poco más que tiene que ver esto porque fue la fuerte interpelación que advertimos en el grueso o en gran parte de que se le hizo a los adultos, a las personas mayores en todo este proceso, digamos, que nos tocó transitar, que es la pandemia. Entonces, esto que estás mencionando, Gustavo, nos parece estratégico, pero además para una cuestión de que sea en términos, y ahí viene un poco mi pregunta, cómo ustedes ven que se puede articular esto de cuando pensamos una política pública en términos macro, poder retomar esta particularidad, sí, el término correcto es particularidad de lo que es de cada una de las cotidianeidades y domesticidades y de cada una de las personas. Yo sé que sería imposible, pero bueno, ¿cómo se articula eso macro con eso micro de las vejeces, de la particularidad que hacemos cada una de las personas para poder que esa tensión permanente entre lo macro y lo micro pueda de una vez por todas empezar a dialogar y no en términos ficcionales? No sé si me explico. Clarísimo. Fede, tu campo. No es mi campo eso. No es mi campo porque, no, la verdad que es, a ver, yo estoy, en ese sentido, yo tengo una idea un poco más fordista de la vida, en el sentido que es muy difícil pensar más allá de cualquier política pública, no con la vejez, esta idea de que uno piensa una política como si tuviera el Leviatán y va para toda, es prácticamente imposible. Pero seguramente, y esto es lo bueno que tiene, las virtudes que tiene una federación, el Estado Nacional puede, junto con la Cámara de Diputados y los senadores, aprobar una ley. Esa ley se va a aplicar de distintas maneras en todas las provincias. Y van a ser distintas, y eso no significa que estén contradiciendo a la ley, a la normativa nacional. Esa es la capacidad de poder legislar. O un programa del Ejecutivo que no tiene de quién pasar por la Cámara, se va a aplicar en el territorio de distintas maneras. Y ahí eso va a depender de digamos, vamos a una palabra, de las fortalezas institucionales de cada ministerio, de cada secretaría, de cada dirección, de poder captar esos recursos, identificar el objetivo del programa y adaptarlo a su realidad. Digamos, supongo, voy a decir algo que es obvio, los problemas de vejez en Tierra del Fuego deben ser distintos a los de Formosa, básicamente por el frío, de haber otras enfermedades. Entonces, es pensar una política universal para la vejez en un país es distinto. ¿No? Me parece que es muy difícil. Nosotros tenemos esta capacidad que tenemos las provincias y los municipios, los cuales deben adaptar esos programas a las distintas realidades. Y acá hay una cosa que es importante. Un Estado federal es muy costoso. Pero, ¿por qué? Porque tenés que sostener 3 niveles de gobierno que van a tener problemáticas distintas y que la misma política pública la van a implementar de distinta manera. Pero ese costo tiene una gran ventaja, que es que esa política puede tener una lupa o una precisión mucho más amplia. Bueno,
digamos, si lo pensamos desde el punto de vista de los costos económicos, obviamente sostener una estructura federal es más costosa, pero una buena estructura federal bien articulada tiene una capacidad de implementar políticas públicas sectoriales y focalizadas, pero no bajo un concepto neoliberal, sino bajo un concepto del cual estaba pensada la política pública. Entonces, muchas veces hay como esta tensión, y me parece que las federaciones son estructuras costosas, pero bien diseñadas y bien aplicadas, pueden abordar las distintas realidades de una manera mucho más eficiente que otro modelo estatal. Bueno, si me permiten, les voy a pasar una última pregunta. Perdón, ¿querías comentar algo, Julieta? No, rápidamente, cuando uno tiene que llevar una política a un colectivo tan diverso como es el tema de la vejez, en realidad es cierto que hay políticas macro que pueden decir o determinar determinadas cuestiones generales que son necesarias, pero hay una cosa que los fanáticos de la investigación decimos, que para implementar un buen programa necesitamos un buen conocimiento. Entonces, un buen conocimiento y un buen programa te permite, de alguna manera, marcar, llevar al territorio, de alguna manera, esto diverso en conjunción a políticas generales, marcos, digamos, ¿no? Eso nada más. Está muy bien, está muy bien. Si me permitís, Valeria, un segundito nomás, como funcionario de la Cámara de Diputados de la Nación, nosotros como funcionarios, como ICAP, estamos muy en camino. Es costoso, pero una vez que se logra, la eficacia se hace más fácil. Valeria, quería decir una sola cosa más, que es que la Argentina tiene una particularidad que, bueno, que es difícil, digamos, no es el caso, pero tenemos un ecosistema de ciencia y tecnología muy importante, con universidades muy importantes en todo el país, donde vinculado es importante lograr esa articulación, digamos, el conocimiento es fundamental para pensar una buena política pública que tenga un impacto federal, pero nosotros tenemos la Argentina tiene esa virtud que todas las provincias tienen una universidad, hay un sistema de ciencia y tecnología muy importante a pesar de que seamos un país periférico y que hay que aprovechar eso, porque si hay algo que se demostró, digamos, yo no estoy a favor de la tecnocracia, porque me parece que el modelo europeo de la Unión Europea fracasó estrepitosamente en ese sentido. Pero el conocimiento articulado con la política es fundamental. Y la Argentina tiene eso, tiene una estructura política y tiene grandes científicos que son muy importantes y que tienen conocimiento. No es que vivimos en una tiranía de los científicos, pero tenemos que poder aprovecharlos. Y tenemos universidades de gran prestigio en todo el territorio argentino, que muchas veces no las evidenciamos y no le damos su rol que tienen y la importancia que tienen. Bueno, yo creo que la posibilidad de este conversatorio habla también un poco de eso, ¿no? Imagínate que estamos acá referentes de distintos ámbitos de lo público, como son las universidades, como es un instituto de capacitación parlamentaria, como es la Cámara de Legisladores. Entonces creo que también un poco tiene que ver con esto que estás mencionando, Federico. Una última pregunta, queridos colegas. Preguntan, ¿qué lugar consideran tienen y tendrán las pequeñas comunidades locales y regionales en este momento y en una salida progresiva de la cuarentena en relación a la protección de las personas mayores? Repito, ¿qué lugar consideran, tienen y tendrán las pequeñas comunidades locales y regionales en este momento y en una salida progresiva de la cuarentena en relación a la protección de las personas mayores? No sé quién quiere responder. Yo le diría a Gustavo. Tiro el anzuelo. Yo creo que son fundamentales. Me parece que uno de los grandes problemas que tiene la humanidad son las grandes ciudades, megalópolis. Hay una tendencia, nos estamos dando cuenta que esa tendencia a vivir hacinados en medios contaminados, con contactos diferentes, no quiere decir que sean malos contactos, digo contactos diferentes, no sé cuál va a ser el futuro. Creo que las comunidades locales, más cercanas a la utopía urbana de fines del siglo XIX, pueden dar una gran enseñanza, sobre todo las formas comunitarias de vida. Me parece que en esas ciudades, lo decía Julieta hace un rato, ¿no? Por ahí en esas ciudades
50.000 habitantes, 60.000 habitantes, no hay COVID, me parece que desarrollan formas productivas, sociales, culturales y demás, tenemos que estar atentos. Con respecto a los cuidados, sabemos también que los próximos años, los próximos decenios van a ser los decenios del cuidado. Nadie de nosotros es suficientemente fuerte como para no necesitar cuidado. Siempre necesitamos cuidado. Cuando nacemos necesitamos cuidado, cuando nos enfermamos necesitamos cuidado y cuando envejezcamos necesitamos cuidado y también somos proveedores de cuidado. Y en esto, cuando yo termino, le doy la palabra a Julieta. Acá lo que hay que tener es una perspectiva de género muy clara. No puede ser que sigan siendo las mujeres las únicas encargadas de cuidar por una cuestión cultural o moral. Todos debemos acompañar a los cuidados, porque la mujer también tiene derecho a trabajar, tiene derecho a capacitarse y no tiene que estar únicamente obligada al cuidado de las personas mayores. Somos los varones los que tenemos que entender que esa es una obligación y un rol que también tenemos que aceptar. Entonces, me parece que en los próximos años vamos a asistir a una revolución de los cuidados y las comunidades, me parece que esto va a estar muy presente. Bueno, no sé, me pasaste la palabra, Gustavo. No sé, ¿qué otra cosa voy a decir que no dijiste vos? En realidad, bueno, no, nada, yo venía diciendo, y a partir de lo que dijo Federico, lo que dijo Gustavo, pensar una salud comunitaria que es integral, pero que también está en la vida cotidiana. Y está en la vida cotidiana, tanto en la organicidad, digamos, es decir, donde yo pienso, digamos, donde muy cerca de las zonas o de los lugares se encuentra una infraestructura, un grupo de voluntarios y una cantidad de lugar donde las personas en esa vida cotidiana se entrecruzan con la salud y con las necesidades. Es decir, puedo ir a hacer una compra y al mismo tiempo paso y me vacuno, digamos. Esta idea de comunidad y de una nueva forma de organizarse socialmente para resolver la problemática que, por supuesto, no es solo de las personas mayores. Las personas mayores se están tomando relevancia porque, bueno, ya somos un montonazo. Sabemos que en poco tiempo vamos a ser más los viejos que los niños. Entonces, realmente pasa a ser un fenómeno, no quiero ser un fenómeno, pero digo, y menos quiero que las otras personas mayores sean un fenómeno, pero estructuralmente pasa a ser una necesidad de mayor colaboración de las personas mayores para con la comunidad y de la comunidad para con las personas mayores. A esto me refiero. Las personas mayores dan y dan mucho. De hecho, cuando Gustavo habla del cuidado, nosotros vemos viejos que cuidan viejos. Y viejos, hablo de más de 80 y de 90 que están cuidando también a otros y que además cuidan a veces a niños. Entonces, en realidad el aporte es mutuo y es cierto que vamos a una sociedad de cuidados. Comparto absolutamente lo que dice Gustavo en este sentido. Bueno, finalmente yo les quiero agradecer, ya estamos al borde del cierre, reiteramos nuestro agradecimiento por la generosidad de compartir sus saberes. Ustedes saben que estos espacios son sumamente importantes para el Departamento de la Mediana y Tercera Edad, en lo que tiene que ver con toda su línea de profesionalización de la práctica. Así que, en nombre de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a través del Departamento de la Mediana y Tercera Edad y del Instituto de Capacitación Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación, agradecemos su participación y a todos los que nos acompañaron. Y esperamos vernos en una próxima edición. Muchas gracias por la invitación. Un aplauso para vos, Valeria. A ustedes por su generosidad. Gracias Valeria, gracias Alejandro y bueno, a disposición. Nos seguiremos viendo. Un placer, muchísimas gracias. Sí, hasta luego. Muchas gracias Alejandro, muchas gracias Valeria y muchas gracias Gustavo y Federico por haberme invitado a participar de esta reunión. Como siempre, un placer, Julián. Un placer, Reitero Igualmente, la muchas generosidad gracias. de estos científicos para la universidad pública y para este espacio público. Hasta luego.